Bienvenidos a todas las personas que están acá conectadas, a los profes panelistas, a nuestro director, el profesor Juan Francisco Gutiérrez, a este conversatorio, a este webinar de prevención de lesiones de origen deportivo. Mi nombre es Carolina Ábalos, docente del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia. Soy fisioterapeuta y especialista en entrenamiento deportivo también de la Universidad de Antioquia y soy quien los va a acompañar a moderar este webinar. Le doy la palabra al director Pacho para iniciar posteriormente la presentación de los panelistas. Bueno, Carolina, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento muy especial, reitero, a todos nuestros invitados del día de hoy, al doctor Oscar Mario, a Víctor, a la doctora Catalina, a Carlos Mario Álvarez, que van a ser sin duda pues de este espacio un espacio académico muy exitoso. Transitar este camino que hemos emprendido, pues es un sueño, es una demanda social que estamos tratando de saldar en este momento. El instituto se ha puesto un reto con el acompañamiento de la Rectoría de la Universidad de Antioquia y es poder llegar a la formulación de un nuevo pregrado en fisioterapia para nuestra universidad. Este ha sido un camino que no ha sido fácil. En el sector han habido, digamos, varios intentos de desarrollar este tipo de programas, pero hoy hay un equipo sólido que permite de alguna manera tener una visión distinta de lo que queremos hacer y que por supuesto hoy espacios como este que se vienen generando, ya es como el tercer o cuarto, Carolina, donde de alguna manera nos muestran que hay voluntades, que hay conocimientos frescos que tenemos que implementar dentro de la estructura académica de nuestra universidad. Por supuesto, las reflexiones nos han ayudado a consolidar un ejercicio académico en la formulación para cumplir con todos los requerimientos ante la Comisión Nacional de Acreditación en el Ministerio. Y es un proceso que no podríamos estar transitando sin el acompañamiento de cada uno de ustedes. A todos los asistentes, pues por supuesto agradecerles el voto de confianza en nuestra alma mater, en nuestro instituto, y desearles lo mejor en el transcurso de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Empecemos a presentar a la doctora Catalina Chica, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Ella es médica cirujana de la Universidad Nacional y es especialista en medicina deportiva o medicina del deporte de la Universidad del Bosque. Actualmente es la médico del equipo profesional del Millonarios. Creo que está concentrada en este momento. Nos decía el doctor Oscar Mario que tiene un partido muy importante. Eso es un chisme mío. Y ha trabajado también en el Instituto de Deportes y Recreación de Bogotá, en Coldeportes, hoy el Ministerio del Deporte, en Compensar y en la Comisión Médica de la Federación Internacional de Lucha. A la doctora Catalina, un agradecimiento muy especial por estarnos acompañando. Es fácil de identificar. Tenemos al doctor Oscar Mario. El doctor Oscar Mario Arenas es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina deportiva y jefe de la oficina de medicina deportiva de Indeportes Antioquia, magíster en alto rendimiento físico y deportivo de la Universidad Pablo de Ovalle en España y también es magíster en control del entrenamiento del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, especialista en entrenamiento deportivo de la Universidad de Antioquia y lleva más de 3 ciclos olímpicos acompañando la delegación nacional. Si no me equivoco, estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing y de Río de 2016. Oscar, hace la manito para que los asistentes lo conozcan. Víctor Jiménez. Víctor Jiménez es fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano, especialista en gerencia de IPS, especialista en rehabilitación físico-deportiva, es un compañero, colega, amigo, cercano, el profesor Víctor, que también nos acompaña el día de hoy. Y tenemos al profesor Carlos Mario Álvarez, conocido no en el bajo mundo, pero sí conocido en el mundo del deporte como el Monolín. Él es egresado de nuestro instituto
en el programa de Educación Física y Deportes, es especialista en actividad física y salud y se ha desempeñado como kinesiólogo y readaptador deportivo, especialmente en el fútbol profesional colombiano. Entonces, queridos profesores y queridos asistentes, la dinámica es un conversatorio, es un webinar, donde vamos a tener también preguntas del público. Ellos no tienen habilitados sus micrófonos, pero yo voy a estar pendiente del chat para que ellos pongan sus preguntas allí. También, pues acá ustedes pueden ver también el chat en la manera que quieran. Por acá nos saluda Carlos Iván Henao, dice que también es fisioterapeuta. Luisa Gutiérrez dice Monolín, qué alegría verlo, recuerdos desde San Roque. Entonces, bueno, por acá entonces nos vamos a ir comunicando. Empecemos, profes, empecemos, que vamos a hablar de prevención, pero entonces, ¿qué es esa prevención? ¿Qué es la prevención en general? El que quiera puede empezar. Eso es un arte, eso es un arte. Eso es evitar que cosas que no deben suceder sucedan. Entonces, hablar de prevención de lesiones es hablar de tener una estructura multidisciplinaria, interdisciplinaria, con unas bases académicas y experienciales muy grandes que nos permitan, en este caso, a nuestros deportistas y algunas otras personas que necesitan del rendimiento físico para su trabajo, no sufrir algunas patologías, algunas lesiones que le disminuyan su rendimiento físico. Entonces, mi concepto, prevenir es armar una estructura con múltiples disciplinas, con unas líneas claras entre disciplina y disciplina que permita mantener la salud de la persona que hace la actividad física o el deporte y evitar que la lesión sea mucho más grave en el momento que ocurra y que sea mucho más fácil recuperarla. ¿Algún otro profe nos quiere dar su concepto de prevención? Yo, claro, totalmente de acuerdo con el profe Oscar. Es un arte, para mí es el arte de diseñar la manera de disminuir el riesgo basados en la información que logramos obtener del deportista por medio de las diferentes valoraciones. Pero siguiendo totalmente la línea del profesor Oscar, es el arte de lograr ese espacio, de generar esa situación donde cada vez le hagamos al deportista su vida deportiva mucho más beneficiosa y con menos escenarios clínicos o escenarios dolorosos para mí. Reconociendo, claro está, que una lesión sale muy costoso, ¿cierto? Profe Carlos Mario. Carlos, pon... No se te oye, profe, algo pasa con su micrófono. Además, que no lo... Ahora sí. Ahora sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora sí escuchamos. La tecnología me ha pateado. Si te tapa los oídos, no puedes hablar. Todos los días me patea la tecnología. Primero agradecerles pues, el que me permitan estar acá. Felicitar a mis compañeros, a la doctora Catalina pues, por la labor tan bonita que hace, trabajar con deportistas de alto rendimiento, específicamente con futbolistas, es una labor muy, muy, muy difícil. El doctor Oscar Mario, pues que a través de tantos años ha logrado manejar los programas en deporte de medicina deportiva. A mi compañero Víctor, a Carolina, al jefe. La lucha es bonita, lo que se está buscando es algo que va en bien de la sociedad colombiana. Hablar desde mi óptica de la prevención es hablar pues de una serie de normas que se van estipulando desde lo físico y desde lo deportivo y también desde la parte educativa, ¿cierto? Y que esas normas lo que buscan es disminuir, reducir o minimizar el riesgo lesional en un deportista o en alguien que realiza una actividad física, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos con pacientes aparentemente sanos y esos pacientes o sujetos aparentemente sanos parece ilógico, los estamos sometiendo a cargas de trabajo tan altas
que tienen mayores probabilidades de lesionarse. Entonces la prevención es ese conjunto de normas que se trazan desde un grupo interdisciplinario para disminuir esos riesgos. Muchas gracias, profe. ¿Qué les parece si entramos ya como a la parte deportiva con la doctora Catalina, que nos falta conocerle por acá la voz? Doctora Catalina, ¿cuáles son esos objetivos de la prevención? ¿Qué es lo primero que nosotros nos tenemos que entonces empezar a preguntar? ¿O qué es lo primero que nosotros tenemos que entrar a resolver cuando empezamos a hablar de prevención? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos mis compañeros panelistas. Gracias, profe Carlos, por ese saludo tan bonito. Tú siempre saludas tan bonito. Pues yo creo que lo principal cuando se habla de prevención de lesiones puntualmente en el deporte, yo creo que es primero que todo tener en cuenta o conocer el escenario en el que uno está, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Como dice el profe Carlos, pues estamos trabajando en un medio donde en esencia las personas con las que trabajamos, los deportistas, son sanos, pero sí están en un ambiente en que empujan su cuerpo a un punto límite para poder rendir, para poder ser mejor que los demás. Y esto nos llega a ponerlo definitivamente en riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de prevención de lesiones, definitivamente lo más importante es, yo creo que conocer el medio en el que estamos, tener una claridad de cuáles son los posibles riesgos y las posibles complicaciones de practicar el deporte de esa forma, y tener ya todo un procedimiento estandarizado para poder intervenir, ¿sí? Definitivamente uno no puede evitar al 100% que ocurran las lesiones, eso es imposible poderlo anular. Yo creo que hacia eso se apunta definitivamente, pero pues es imposible poderlo anular del todo, pero sí o si no, no estaríamos tampoco haciendo bien o no se estaría ejerciendo bien lo del deporte de alto rendimiento. Pero sí tratar de disminuirlo dentro de lo que está de posibilidades de hacer, disminuir al máximo ese riesgo que está siempre inminente. Muchas gracias, doctora Catalina. Quiero darle un espacio a todas las personas que nos están acompañando en este momento en el público, más de 130 participantes, recordarles que pueden hacer sus preguntas por el chat y les voy a solicitar que nos escriban en el chat desde qué municipio nos acompañan, para nosotros también tener como ese panorama o hacer esa caracterización de las personas que nos acompañan, desde qué municipio nos acompañan y qué profesión tiene o qué oficio desempeña, para nosotros también tener como claridad en esa parte y dar de pronto algunos ejemplos que se acerquen más a la realidad que cada uno de ustedes tiene en su municipio. Listo. Por acá ya nos respondió Lina María Sánchez, que nos acompaña desde el Valle del Cauca. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo en el chat, igual yo les voy a ir como recordando. Bueno, entonces en el deporte hablamos de prevención de lesiones o hablamos, doctor Oscar Mario, de disminución de lesiones. ¿O es lo mismo o son conceptos completamente diferentes? No, yo creo que no son conceptos diferentes, son conceptos complementarios. O sea, cuando hablamos de prevención, con seguridad que si hacemos una prevención con un buen trabajo multidisciplinario, vamos a disminuir las lesiones. Pero al mismo tiempo, a pesar de que hay programas de prevención de lesiones, los mecanismos de lesiones, los tipos de lesiones, es algo que todavía no tiene una investigación muy precisa y muy clara. Mi concepto es que esos dos elementos, esos dos conceptos van de la mano. Si prevengo, puedo disminuir, pero previniendo no voy a evitar que las lesiones puedan aparecer. Existen algunos elementos como por ejemplo los factores externos, un escenario que no esté en buenas condiciones o el mismo comportamiento situacional, mental, conductual de un deportista por el estrés. Entonces, pienso que son complementarios. Víctor,
Sí, gracias. En tu experiencia, en la parte de terapia física y rehabilitación, ¿qué tan real ha sido esto? Vemos ahorita, posterior al confinamiento, una aparición incluso de lesiones mayores que antes. ¿Crees que sí estamos aplicando medidas preventivas para disminuir esas lesiones? ¿Sí existen programas de prevención de lesiones? ¿Cómo has vivido tú esa parte desde la fisioterapia como tal? Claro, gracias. Caro, mira, yo la rehabilitación o la fisioterapia que tengo la posibilidad de ejercer, pienso que es en un escenario, desde mi punto de vista, ideal porque es una fisioterapia totalmente personalizada, donde tengo el paciente necesitado de su rehabilitación y solamente estamos el paciente y yo. No es el escenario, ¿cómo se dice? No es el escenario más común. Como me estás preguntando qué experiencia he tenido en la parte preventiva, yo pienso que hay que tener en cuenta que esto es algo que tenemos que invitar a que sea de la parte formativa. Esta parte de prevención de lesiones, cuando la abarcamos desde la parte de formación, desde la iniciación deportiva, es desde ahí donde un grupo interdisciplinario para mí y para nosotros debe ir acompañado de todo de esta base sólida para a futuro evitar lesiones, que es de lo que estamos hablando. Para responderte un poco con la experiencia mía desde fisioterapia, obviamente el confinamiento ha sido un hueco, un vacío y una situación muy delicada porque toda su cronología, todo su trabajo, se ha perdido toda su evolución que llevaba naturalmente sin esta situación del COVID. Ahora, post-COVID, nos estamos encontrando con una situación que tenemos que combatirla y tenemos que saber llevarla y saberla manejar desde el punto de vista físico, deportivo, salud. Entonces, básicamente es atacar al deportista desde todo su ser, analizarlo, evaluarlo y secundario a eso, realizar los objetivos a lograr. Es básicamente lo que me he encontrado en este post-COVID o pacientes que han alterado su rutina de entrenamiento con la situación de la para de entrenamiento, porque obviamente no han estado en su entorno deportivo, no han tenido, los que no han tenido de pronto lesiones, el solo hecho de perder su línea de entrenamiento, su cronología de ciclos, microciclos, ya alteró su línea normal de trabajo en el año. Entonces, todo eso hace que hagamos variantes obligatoriamente para atacar la parte de la parte preventiva de las lesiones que han tenido. Ya cuando están con una lesión, obviamente el tiempo se alarga más, es más lento, los espacios, los escenarios no han sido los mismos por la situación que estamos viviendo, pero de nosotros ha dependido cómo llevarlo a lo más cercano de esa situación, de su entorno, para llevarlo a su plenitud deportiva. Me quería aprender este micrófono. Profe Monolín, ¿cómo ha vivido usted esa experiencia de prevención de lesiones desde su rol, ¿cierto? Como educador físico, ¿cómo lo ha vivido usted? ¿Sí existen esos programas? Todo esto que estamos hablando acá, digamos, está aterrizado a nuestra realidad. ¿Quiénes serían esos responsables de una prevención, sin entrar al detalle de cómo sería un programa, solamente quiénes serían esos responsables y si sí existe en nuestra realidad, digamos, actividades o estrategias preventivas? Bueno, Carolina, aquí debemos partir de cosas que son claras, ¿cierto? Quien practica deporte tiene un riesgo de lesión. Las lesiones están inmersas en la práctica deportiva. La doctora hablaba ahora y de pronto en la presentación yo hablaba de que es difícil trabajar en deportes de conjunto porque nosotros para prevenir lesiones tenemos que partir de 3 tipos de necesidades básicas: la necesidad del deportista, la necesidad del deporte y la necesidad del entorno, ¿cierto? Y fuera de eso nos tenemos que regir si el deporte es de tipo individual o si el deporte es de tipo colectivo, ¿cierto? Lo que se hace, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en un equipo de fútbol, pues en este campo, ¿cierto? Durante 25 años lo que hicimos fue elaborar algunos protocolos que nos llevaran a disminuir o a reducir el riesgo de lesiones en los deportistas.
deportistas. No quería decir que si a ellos se les aplicaban los protocolos o las guías que nosotros pretendíamos desarrollar en ellos, las lesiones desaparecieran, no. La lesión siempre va a estar ahí, inmersa y presente, no solamente en el deportista de alto rendimiento, sino también en los sujetos que realizan actividad física o que realizan ejercicio físico, ¿cierto? Es importante entender eso. Y es importante, como dice Víctor, también el educar al deportista o a la persona con la que nosotros estamos trabajando o a la que le queremos proponer esa guía de trabajo en la prevención de lesiones. Porque en última instancia él es el encargado de ejecutar las labores que nosotros creemos que nos van a llevar a disminuir ese riesgo en ellos. Adelante, Cata. Bueno, quiero complementar un poco lo que estaba comentando el profe Carlos. Estoy completamente de acuerdo con lo que la apreciación que acaba de hacer. Yo creo que de todas formas, a pesar de que todos estamos ahí, yo creo que la primera persona responsable de prevenir las lesiones es el deportista mismo. Me parece que el deportista mismo tiene que estar convencido de que eso es importante, ¿cierto? Y de la mano de su entrenador que le ayuda a programar esa actividad y le ayuda a involucrar dentro de su plan de entrenamiento, dentro de su microciclo, su macrociclo, ¿cierto? Programar los momentos en que se hacen las actividades o los ejercicios puntuales para prevenir lesiones. Ahora, prevenir lesiones no es solo la parte de ejercicios puntual, ¿no? Prevenir lesiones es, como siempre, como ya hemos dicho varios, es muy multidisciplinaria, es muy multifactorial. Descansar bien, comer bien, ¿cierto? Todos esos actores influyen en poder prevenir la presencia o la adquisición de una lesión. Pero digamos ya a nivel de los ejercicios puntuales o del qué hacer, bueno, y por eso es que es tan importante que el jugador o el deportista esté convencido de esa importancia, de que esté convencido de que si se hidrata bien, que esté convencido que si en su casa come, como decir, descansa como debe descansar, ¿sí? Él hace que todos los factores se junten para poder prevenir la presencia de lesiones. Pero entonces por eso yo creo que el primer actor definitivamente es el deportista, ¿cierto? Ya a nivel de los ejercicios o los programas puntuales de prevención de lesiones dentro de los micros o macros de entrenamiento, pues obviamente va de la mano con el profesor, el entrenador que está con el deportista, y luego definitivamente siempre tienen a las ciencias aplicadas como soporte o como herramienta para poder complementar y para poder enfocar de pronto un poco cómo lo van a hacer. Lo que dice el profe Carlos es cierto, no es lo mismo si netamente trabajar con deportes individuales donde el entrenador se enfoca en uno por uno de sus deportistas y de pronto le queda, pues de pronto puede hacer un entrenamiento mucho más puntual o unos ejercicios mucho más puntuales con cada uno que un deporte de equipo que son 40 a la vez y tiene que tratar de hacer un programa de prevenciones que involucre a todos, pero pudiendo detallar los que requieren de pronto algo adicional individual. Pero por eso me devuelve a lo mismo. Yo pienso que la primera persona que debe estar, o el primer actor en la parte de prevención de lesiones es el deportista mismo y que tenga ese interés. Doctor Oscar Mario, con respecto a esa afirmación que nos hace la doctora Catalina, ¿esto corresponde a lo que llamamos el entrenamiento invisible? Puede ser parte de ese entrenamiento invisible. Concuerdo con Carlos, con la doctora Catalina, y existe en la actividad física una palabra, un término que a veces lo leemos, lo escuchamos en voces de pocas personas, y es la adherencia. La adherencia a la misma ida al gimnasio durante 3 veces a la semana para hacer 150 minutos que me ayuda, o la adherencia que debe tener un entrenador y un deportista para permitir que en esos 20 minutos del calentamiento, 2 o 3 veces a la semana, se puedan instaurar esos programas de prevención, que es como una de las recomendaciones que hay en la literatura. Eso hace parte de eso, pero no lo es todo. Gracias, doctor Oscar Mario.
quiero darles acá como un panorama general. Tenemos en el público personas de Urabá, personas de acá de Medellín, también del Oriente Antioqueño. Tenemos varios tecnólogos, licenciados y profesionales en el área de la actividad física, la educación física y el entrenamiento deportivo. Tenemos también personas que están en el área de la gerontología. Tenemos estudiantes del Instituto de Educación Física, del programa de entrenamiento y de la licenciatura. También tenemos practicantes de la tecnología de entrenamiento deportivo del SENA. Entonces, para que tengan como una idea general a quién les estamos hablando. Listo. Las personas que nos están acompañando en el público, les recuerdo que las preguntas las van haciendo en el chat. Yo voy a tratar de irlas hilando como con la conversación. Y también quiero recordarles que este webinar luego va a quedar colgadito en la página en el canal de YouTube del canal de extensión para que lo podamos compartir con otras personas. Listo. Entonces ahora me regreso a las preguntas, profes. Si ustedes también, no sé, si quieren hacer alguna pregunta entre ustedes, en cualquier momento pues lo pueden hacer para que sea pues como dinámico, no es como acartonado como este asunto. Ya ustedes nos han mencionado en diferentes momentos que un programa preventivo como tal involucra un equipo interdisciplinario. Y también nos han mencionado que es distinto un programa para deportes individuales y deportes de conjunto. ¿Por qué no hacemos como un listado de esos profesionales que hacen parte de este equipo interdisciplinario que hace falta para formular un programa de prevención de lesiones? El que quiera, profes. Claro, yo creo que, compañeros y para la audiencia, eso depende del escenario en el cual se desarrolle ese deporte, esa actividad deportiva, esa actividad física. No es lo mismo que puede suceder en el consultorio de Víctor, donde está Víctor y el atleta, lo que puede suceder con el entorno social deportivo de la doctora Catalina, del mismo Carlos, a lo que pasa en Indeportes Antioquia, donde tenemos 28 personas que están alrededor de 42 ligas, donde hay profesionales de diferentes áreas y que tienen una acción muy grande que se llama control biomédico de entrenamiento deportivo. Es evaluar y observar al muchacho desde todas las dimensiones que el entrenador necesita organizar para prevenir lesiones y aumentar el rendimiento deportivo de los muchachos. Entonces yo pudiese contar desde la experiencia que tenemos en la entidad, donde hay 2 nutricionistas del deporte, donde hay 2 psicólogos deportivos, donde hay una persona que maneja el laboratorio de fisiología, donde hay una odontóloga con su auxiliar de odontología, donde hay un líder de investigación, donde hay 6 médicos, donde hay un laboratorio clínico, donde hay 2 fisioterapeutas, 4 en estos momentos, y la adquisición nueva, que yo la llamo el redactador deportivo. Entonces, es muy diferente en el espacio en el que yo me muevo en el momento de instaurar un programa de prevenciones, pero aún así, yo creo que hay unas líneas que son muy semejantes al momento de poder construir esos programas de prevención en lesiones. Profes, y en aquellos escenarios donde no es un instituto, digamos, es un club amateur o un club de cualquier otro deporte donde está escasamente un entrenador, ¿cuál sería ese otro profesional que sí o sí tiene que hacer parte de ese programa? Ya tenemos el deportista como un actor principal en la prevención de lesiones y mínimo tenemos al entrenador, tenemos 2 actores principales. ¿Qué otro profesional se debería sumar a esa, digamos, poco recurso humano que la mayoría está sometido?
Claro, para mí, en ese escenario como lo estás colocando, en el ejemplo hipotético que es muy real, en muchos escenarios, en muchos No es entornos, muy alejado de la realidad. está la figura del readaptador deportivo desde mi punto de vista. El readaptador deportivo debe y tiene que estar ahí y se debe hacer el esfuerzo para que esté en ese escenario hipotético que me estás colocando, que nos estás colocando. Profe Carlos, yo sé qué va a decir, yo sé Vea. qué profesional va a incluir y lo tiene muy cerquita. No, mire, el doctor Oscar Mario toca un tema que es interesantísimo, ¿cierto? La doctora Catalina parte de un elemento fundamental, que es el deportista en sí, ¿cierto? Y el doctor Oscar Mario habla de la herencia que debe tener ese deportista para someterse, por decirlo de alguna manera, a aquellos programas o planes o estrategias que nosotros pretendemos diseñar para prevenir lesiones en ellos. Cuando nosotros llegamos a un escenario como el que usted está planteando, pienso yo desde mi punto de vista, es que necesitamos que esos dos o esos tres profesionales que están involucrados, el que dice Víctor, ¿cierto? El redactador, el entrenador y el deportista, entre el deportista y el redactador o el preparador físico que está trabajando y acompañando los procesos, deben de tener una característica o una cualidad fundamental, y es que deben tener ojos neutrales, que sean personas con la posibilidad de observar los patrones de movimiento que se van alterando en los deportistas. Esto no podemos validarlo desde los científicos, ¿cierto? Porque no hay una máquina que nos diga a nosotros, no, mire, es que él está caminando rotado, que su pie lo tira para un lado, que tiene una cadera más alta, no. Las valoraciones que se hacen en los laboratorios, las que hace el doctor en Indeportes, las que hace la doctora en Millonarios, con toda la tecnología que tienen, las que podía hacer Víctor, no las podemos hacer en la calle, pero si alguien tiene la capacidad de observar y analizar, va a encontrar que ese deportista, que ese sujeto, te está emitiendo un mensaje que si vos lo interpretas bien, te puede llevar a deducir que es necesario establecer algunos programas en él para llevarlo a reducir el riesgo lesional. Si hablamos desde el punto de vista de los deportes, donde yo tuve la oportunidad de moverme durante muchos años, así entonces estamos hablando de que el nutricionista, el psicólogo, el educador físico, el entrenador, el médico jefe, la misma enfermera, el preparador físico, el fisioterapeuta, el redactador. Entonces estamos hablando de un equipo interdisciplinario donde cada uno, desde su visión y desde su formación, lleven al deportista a rendir, disminuyendo en él el riesgo lesional, ¿cierto? Pero en la calle sí, en la calle toca más como dedicarnos a observar. Y en la medida en que nosotros observemos, ya nos toca entrar a sacar la información que la academia nos entregó para ver cómo podemos entrar a estipular propuestas para mejorar alteraciones de tipo funcional. Porque nada nos ganamos nosotros, creo yo, con establecer protocolos y programas y entrenamientos, eso si no estamos observando cuál es la respuesta que nos está dando el sujeto a lo que nosotros le estamos proponiendo en el momento. Y aquí me disculpan que me extienda un poquitico porque ya me toca meterme en otro campo distinto, ¿cierto? Porque muchas veces debemos procurar porque los programas de prevención que nosotros estamos montando no se vayan a convertir en cargas de entrenamiento. Porque si yo trabajo, por decir algo, 1 horita diaria, durante 5 días a la semana, estamos hablando de 5 horas semanales. Por 4 estaríamos hablando de 20 horas mensuales y por 10 meses estaríamos hablando de 200 horas al año, que se pueden constituir en una sobrecarga en el deportista. Y esa sobrecarga en el deportista puede llevarlo a que su rendimiento, sin quererlo, se deteriore. Y aquí ya no es culpa de él, de pronto puede ser culpa de nosotros que no tuvimos en cuenta ese elemento en el momento de elaborar las cargas de trabajo. Muchas gracias, profe Carlos Mario. Voy a tratar de comprimir un poco como toda esa información. Vamos en la definición de prevención, en la definición de prevención de lesiones y su objetivo principal.
Y dentro de los objetivos específicos del diseño de un programa de prevención de lesiones, ya nos están hablando de un equipo interdisciplinario que incluye, además de los personajes que tenemos en pantalla, médico, fisioterapeuta, educador físico, readaptador, también está la psicología deportiva, también incluyen también incluso el enfermero, fisiólogo, no sé, analista de movimiento, ¿cierto? Pueden incluir todas esas áreas que son afines y que están al servicio del deporte, otras ciencias. Digamos que ese punto de partida es esa caracterización de esa población, identificar cuáles son esos factores de riesgo a la que la población está sometidos, llámese niños, llámese adultos, llámese niños deportistas o adultos deportistas, o incluso pues las personas de la tercera edad. Definir esas lesiones que han tenido antes, identificarlas, saber cómo es todo eso, y ya luego implementar el programa y volver a evaluar, a mirar si ese programa sí funciona o no funciona. Doctora Catalina, doctor Carlos Mario, ustedes que pertenecen a 2 instituciones grandes del país, ¿cómo desarrollan o cómo implementaron ustedes el programa de prevención de lesiones en estas instituciones? Bueno, entonces empiezo yo. Sí, a mí me parece muy importante lo que tú estás diciendo y que es el punto de partida definitivamente, y me parece que eso es clave. Me parece que lo primero es que pues tenemos la fortuna de tener todo un grupo multidisciplinario, ¿cierto? Por las instituciones en las que estamos, que sabemos que si miramos el 100% a nivel de todo el país, pues es un porcentaje absolutamente mínimo los que tenemos la disposición de tener todo el personal o un equipo multidisciplinario tan completo en realidad. Yo creo que lo primero es conocer el escenario, conocer el entorno y saber cuáles son los riesgos principales, cuáles son las lesiones principales, y ya teniendo claridad de qué es lo que nuestra población estadísticamente más tiende a presentar, pues ir enfocando el programa para prevenir ese tipo de lesiones. Entonces, ya habiendo identificado las lesiones existentes o las lesiones que más se tienden a presentar estadísticamente, ¿cierto? Se implementa una batería de evaluación que nos permite saber cómo está nuestra población para saber qué riesgo tienen de presentar esas lesiones que son las más frecuentes, ¿cierto? Ya habiendo hecho esa batería de exámenes o de evaluaciones de forma multidisciplinaria, ¿sí? Entonces ya pasaríamos a implementar el programa. El programa tiene que definitivamente, nosotros hacemos unos exámenes en la pretemporada, ¿cierto? Iniciando cada semestre, hacemos una evaluación iniciando la pretemporada, que en principio la realiza fisioterapia, ¿cierto? Que es la valoración del FMS y otras de estabilidad, propiocepción, flexibilidad, que nos permite dar una idea. Esto no es 100% absoluto que el que da un puntaje es el que fijo se va a lesionar o desgarrar, y el que dio un excelente puntaje nunca le va a pasar. No, pero sí nos ayuda a tener una idea cómo está nuestra población y hacia dónde debemos enfocar la atención, o hacia quiénes debemos de pronto enfocar más la atención. Esas evaluaciones van acompañadas de la mano con la evaluación nutricional, obviamente también la evaluación médica, pero yo ahí metería un poco también la evaluación nutricional, que nos permite saber cómo está la composición corporal de cada uno de los jugadores, que complementa la evaluación que hace fisioterapia. Y ya con eso empezamos a llevar a cabo un plan. El plan ya de la intervención de los ejercicios, me parece muy importante lo que dijo el profe Carlos, y es que de verdad debe ser coordinado, y lo hemos dicho al principio, completamente con el micro y con el macro, para que complemente, o sea, parte de un proceso de entrenamiento, definitivamente que no sea una carga adicional, y así es que se va implementando el programa de prevención. ¿Qué día se hace qué tipo de ejercicios o en qué momentos del entrenamiento? Creo que se le Más congeló. riesgo. Aló, ¿ya? Se te congeló un momentico. ¿Que en qué momento del entrenamiento hacerlo? Ibas ahí como que se congeló. ¿En qué momento del entrenamiento hacer cada tipo de ejercicio? Sin embargo, con esta podemos armar grupos, nosotros proponemos unos grupos, los que tienen un grupo de 5 o 10 jugadores que tienen más riesgo por retracciones especiales a nivel
Cata, otros porque presentaban. Cata, Sí, mira, vamos a... porque le dimos. ¿Cierto que todos ustedes lo están escuchando un poquito entrecortados? ¿Hoy solo yo? Todos. Listo. Está entrecortado. Sí, vamos a esperar porque ya como que se le fue un poquito ahí. Cata, yo creo que tienes algún problemita ahí la conexión. Esperemos un momentico de pronto que se estabilice, o no sé si de pronto sales y vuelves a ingresar o revisas algo ahí, y mientras tanto escuchemos al doctor Oscar Mario. Cata, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ya hizo buena cara. Yo creo que el gato se le paró en la conexión del Pero no, internet. dale, Oscar. No, dale, ya, si tienes buena línea en estos momentos, continúa. Sí, Cata. Yo creo que ahí estamos, sí, fue como el momentico. Sí, entonces ya armando unos grupos específicos de riesgo, ¿sí? Los que tienen riesgo por retracciones, los que tienen riesgo por debilidad, los que tienen riesgo por desequilibrio, se le plantea esto al profe, y para que el profe pueda de pronto armar unos grupos que lleguen un tiempo antes del entrenamiento y hagan cierto tipo de actividad o intervención. Y la idea es otra vez volver a hacer una evaluación a mitad de temporada, a ver si ha habido un buen efecto de la intervención que se hizo y se disminuye ese riesgo. Yo creo que, según tu pregunta, yo creo que en general esa sería la forma en que nosotros funcionamos con nuestro programa de prevención de lesiones. Gracias, Catalina. Doctor Oscar. Claro, sí. Muy claro lo que la doctora Catalina acaba de expresar, es algo muy semejante a lo que nosotros hacemos en la entidad, y esa es una de las grandes actividades de nosotros, como le decía ahora, la de control médico, entrenamiento deportivo, la intervención de todas las áreas en pro de la salud general y de la salud deportiva del deportista, donde en la salud deportiva debo incluir los programas de prevención, pero es algo que continuamente está en evolución. Decir que el FIFA 11 más, decir que los protocolos de la World Rugby, decir que el formato con el cual se recoge la información desde la epidemiología para poder constituir un programa de prevención sigue estando en construcción. Desde 1994 MEWIS propone algo, aparece el Comité Olímpico con Baror, aparece Finch, una señora australiana, que incluye los elementos de investigación. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que eso es algo que hay que ir construyendo diariamente. Eso sí, nosotros que tenemos, o cada uno de nosotros que tiene una responsabilidad, tiene que tener una estructura clara de prevención, así todos los días tenga que estar incluyendo elementos nuevos. Quisiera decir también en estos momentos que cuando pensamos en lo que se puede construir desde la academia, esa construcción va a implicar una cantidad de elementos académicos de diferentes áreas, donde posiblemente vamos a tener muchas dificultades en donde hasta dónde va el uno y dónde comienza el otro, que es una de las cosas que siempre me ha preocupado a mí cuando hablamos de este tipo de actividades. Bueno, el doctor Oscar Mario nos mencionaba un autor, MEWIS, desde 1994, ya se los voy a escribir ahí en el chat. Él precisamente de manera gráfica nos presenta cómo es que ese atleta se vuelve susceptible a esa lesión, o cómo esa persona, porque no necesariamente ya es atleta cuando tiene esa predisposición a sufrir una lesión. La edad, la flexibilidad, lesiones previas, todo el somatotipo, son los factores intrínsecos algunos de los factores intrínsecos que pueden influir a que una persona sufra una lesión, y también la exposición a esos factores extrínsecos como el medio ambiente, la superficie donde juega y todo lo demás, puede volver a esa persona susceptible. Llega un momento, una situación desencadenante de la lesión, y llega la lesión. Entonces es una interacción muy compleja entre todos esos factores de riesgos internos y externos que incitan a que se desarrolle una lesión. Profe Carlos Mario, yo le hago una pregunta que la hacen bueno,
quiero resaltar que algunas de las preguntas que estoy haciendo van de la mano de lo que están preguntando pues en el chat. Me hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en los gimnasios? ¿Qué hacer en esos centros de acompañamiento y entrenamiento físico? Que incluso cuentan con fisioterapia, con medicina deportiva, pero muchas veces eso tiene un costo adicional y la gente no se somete a sus exámenes antes de ingresar a los gimnasios, o no cuentan con ese grupo de apoyo de especialistas. ¿Cómo es esa vigilancia de esos servicios? ¿Qué conocimiento tiene usted, profe, de eso y qué opinión le merece esta parte? Bueno, es un tema bonito. Se dice, Aparicio por ahí en el año 2002 decía que mediante el aprendizaje motor se puede reducir considerablemente el riesgo de lesiones. Yo hablo de la definición que él da, es porque quienes trabajan de alguna forma en los gimnasios, lo primero que tienen que hacer es educar el movimiento. Pareciera ser que algunos entrenadores o algunos instructores les diera vergüenza coger un usuario que llega por vez primera a su gimnasio, evaluarlo, mandarlo a que le hagan la evaluación desde lo médico, evaluarlo desde lo motriz para poderle montar los programas de entrenamiento. Pareciera ser que a nosotros nos llamara más la atención venderle a alguien, vaya a esta máquina, empiece con 40 o empiece con 50 y mañana vuelve a ver qué otra cosa montamos. Entonces, en los gimnasios, en los grupos de adulto mayor, en los grupos de actividad física, lo que nosotros primero tenemos que entender es con qué tipo de usuario vamos a trabajar, quién llegó a nuestras manos, qué patologías presenta, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, si pasó por un examen médico previo, si ha sido deportista o no ha sido deportista. A partir de eso, entonces, ya comenzamos a proponer en ellos los programas de trabajo, los programas de entrenamiento. No nos puede dar vergüenza porque es que siempre se ha dicho que, a ver, el dolor es una señal inequívoca de que algo funciona mal, decían algunos científicos en su momento, ¿cierto? Como es una señal inequívoca, erróneamente, nosotros también escuchamos a algunos entrenadores o algunos instructores hablándole a los pacientes o a los deportistas de que si le está doliendo es porque está bien hecho. Si partimos del concepto de que es una señal inequívoca, lo primero que tenemos que entrar nosotros a evitar en ellos es la aparición del dolor. Si aparece dolor, tenemos que devolvernos y comenzar a modificar el programa o el protocolo que nosotros, la guía que nosotros queremos proponerle a ellos, ¿cierto? Observar sus patrones de movimiento. Y si no los tiene, educarlos. Y si los perdió, reeducarlos. Pienso que de esta forma le hacemos un bien a las personas que nos están buscando a nosotros como responsables de su salud. Porque recuerden, quiera sí o no, todo profesional siempre va a caer en las manos de un educador físico o de un fisioterapeuta. No necesariamente lesionado, esperemos que sea así en el escenario ideal. Víctor, ya te voy a dar la palabra, pero creo que el profe Oscar Mario alzó la mano para decir algo respecto a lo que dijo. Yo quiero darle mucho más valor a lo que Carlos acaba de decir. Existen unos movimientos básicos, unos patrones musculares básicos, partimos de unos patrones musculares individuales para movernos con unos patrones musculares complejos. Y muchas veces ni lo unilateral, ni la lateralidad, ni el ajuste corporal lo volvemos a recordar. Y eso es importante. La doctora Catalina habló ahora del FMS, que nos permite con 7 ejercicios tener un acercamiento a patrones musculares globales. Pero nos tenemos que devolver un poquitico a mirar cuáles son los patrones musculares unilaterales que nos permitan hablar de las famosas cadenas cinéticas musculares. Es a partir de donde se integra mucho de la realización de lo gestual. Entonces, para mí es importante corroborar lo que el profe Carlos dice y sí, hay que educar nuevamente, hay que reeducar, pero nosotros en el alto rendimiento
o al final del desarrollo deportivo, a veces no tenemos tiempo porque es que nos están exigiendo el rendimiento. La doctora Catalina, si le dice eso al entrenador, tiene que congeniar con él y explicarle, porque ni el preparador físico va a decir, no, es que yo no tengo tiempo para corregirlo lo que este hombre no le construyeron hace 5, 6, 7, 10 años. Víctor, yo sé que en tus redes sociales promueves mucho lo que es el equilibrio físico y lo que es volver a lo básico. Sé que tienes que decir al respecto de lo que están hablando los profes. Antes de que se nos pase el tema y aprovechando lo que dijo el profesor Carlos y lo que acaba de decir el doctor Oscar, es esa base. A ver, si nosotros tomamos como base esa estructura clara del movimiento y de los patrones básicos de iniciación, como decía el Monolín y como acaba de decir Oscar, tenemos que volvernos siempre a lo mismo y no se trata, no sé, profe Oscar, de no tener tiempo, sino que es que hay que hacerlo. Se tiene que hacer otra vez porque es que si no, no se va a lograr, o por lo menos desde mi parecer o mi punto de vista, se va a quedar faltando ciertas situaciones de patrones básicos donde te van donde vas a quedar más expuesto a una relesión. Entonces, con el tema anterior que quería hacer esa aclaración, y también quería dejar claro que, valga la redundancia, que si nosotros tenemos un deportista, sea deporte individual, deporte grupal, si nosotros formamos bien ese deportista, si nosotros lo seguimos trabajando bien desde la parte estructural, movimientos de patrones básicos, se los seguimos reforzando, patrones coordinativos básicos que supuestamente los deben de saber ya a nivel a nivel formativo, de desarrollo ya de grandes, de profesionales, y uno se encuentra muchas veces con que hay unas falencias muy grandes. Hay que otra vez retomarlos y corregírselos para poder llegar a corregir el momento actual. Entonces yo pienso que la base de todo aquí está en retomar, en formar deportistas con unas bases de movimientos muy claras y muy fuertes, y entrenar un deportista, sea, vuelvo y repito, sea grupal o sea individual, fuerte desde su iniciación, para tener unas bases sólidas de su patrón de movimiento y de sus patrones claros de movimiento. Doctora. Catalina. Sí, solo quiero complementar, sí, en chiquitico lo que todos mis compañeros han dicho, y que empezó pues el profe Carlos, y con toda razón, porque hablando de alto rendimiento, lo que dice el doctor Oscar es muy cierto. Ya hay cosas en las que uno ya no tiene tiempo y uno espera que lo que hicieron desde que estaban en pequeños, iniciando el deporte, se hayan podido hacer o corregir. Pero hablando de población grande, que era como la pregunta inicial y lo que comentó el profe Carlos inicialmente, ya en clubes deportivos más específicos, más pequeños, a nivel de gimnasio, etcétera, que se tome el tiempo y no tener vergüenza de sentarse con un usuario, con alguien y decir, oye, venga, espérate, tenemos que hacer este movimiento otra vez de ceros, ¿cierto? Volver a esos patrones básicos de movimiento, que es lo que a largo plazo termina evitando la presencia de lesiones, porque yo pienso que nosotros sí tenemos un agravante hoy en día, y es que hoy en día el niño desde chiquito no sale a correr alrededor de la cuadra y jugar con los amigos en el balón en la esquina, ¿cierto? Hoy en día está sentado enfrente del computador desde que amanece hasta que anochece, y los tiempos que tiene para movimiento son subir y bajar de las escaleras de la casa de pronto, o ir al comedor y volver, o ir al colegio en el bus que lo recogen en la esquina y lo dejan dentro del colegio. No monta bicicleta para llegar hasta el colegio, ¿cierto? No, el llegar a la casa es otra cosa. Entonces me parece que hoy en día sí se ven falencias de esos movimientos básicos mucho más que en otros momentos. Entonces el riesgo de lesión en sitios como gimnasios, etcétera, no es porque se esté haciendo necesariamente algo mal o porque no haya una progresión adecuada o porque el entrenador no esté haciendo su trabajo que sabe hacer y estudió hacer, sino porque simplemente la persona con la que está trabajando, se está trabajando en esto, le carece de esos patrones básicos, porque hoy en día realmente eso es una realidad, ¿cierto? Es una realidad. Y ahora pues obviamente con la cuarentena y todo eso, pues ni hablar, que realmente mucho más ha habido una quietud absoluta, ¿cierto? Pero sobre todo lo que preocupante es con las edades, los niños, que ya definitivamente la costumbre es más enfrente del computador que salir a correr. De pronto, para añadir aquí también, doctora,
y compañeros la disminución de horarios de educación física en los colegios, en los diferentes colegios. Eso es un factor que me parece muy delicado y lo digo por experiencia personal con mis hijos. El año pasado teníamos unas horas de educación física y este año tenemos menos. Entonces, todo eso, si vos lo analizas y lo sumas, más lo que estás diciendo que estamos viviendo con esta situación, a futuro vamos a tener unos lesionados simplemente por ir detrás a coger un taxi y un bus, se van a lesionar porque no desarrollaron de niños esos patrones de movimiento que seguimos hablando, porque no se cayeron, porque no corrieron, porque no estuvieron en la calle, porque no saltaron. Entonces, el índice de lesión a futuro con esta generación va a ser mucho, mucho mayor y mucho más delicado. Sumémosle a eso lo que nos comenta acá, lo que nos comentan acá en el chat, la profesora Luisa Gutiérrez nos dice: no hay profesores de educación física en la básica primaria en los colegios oficiales. Entonces, la persona que ocupa las horas de educación física es el profe de alguna otra materia, o si hay algún evento o alguna situación especial en el colegio, pues entonces, no, en la hora de educación física se hace, y es una realidad a la que sé que se le ha estado trabajando para mejorar esta situación. Entonces, profe, si bien caracterizamos los grupos con los que podemos trabajar, los niños, los jóvenes, el adulto joven, el adulto mayor, y podemos identificar esos factores de riesgo que tienen, que ya ustedes nos están planteando, patrones de movimiento básicos, de algunas deficiencias musculoesqueléticas de base, ¿cierto? Entonces, ¿cómo implementar entonces ese programa? Vámonos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer? Profe Monolín. Qué pena, es que a mí esto me encanta, pues, y me emociona un poquito, ¿cierto? Porque están tocando un tema que es muy bonito y hay una preocupación muy grande porque pareciera ser que la educación física en la escuela primaria tiende a desaparecer, ¿cierto? El elemento inmerso en la sociedad a través de la historia siempre ha sido el movimiento. Cuando el movimiento comenzó a desaparecer, porque ya el hombre creyó que no tenía que desplazarse tantos kilómetros o hacer tantos recorridos para cazar y para pescar. Cuando él comenzó a sembrar, ya comenzaron las preocupaciones en el mundo. Y el hombre, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, recordemos que los franceses se preocuparon y creyeron que la población se estaba volviendo sedentaria. Entonces, si en esa época hablaban del sedentarismo, imagínense ahora que tenemos a los niños pegados del computador, que lo que les trae el niño Jesús son computadores, tablet y juegos, que no los dejamos salir a la calle porque los tenemos que proteger de la pandemia. Y vamos a quitar lo poco de movimiento que tenemos en ellos, ¿cierto? La preocupación aquí debe ser más grande para nosotros, los que de alguna manera trabajamos con el movimiento, ¿cierto? Lo que Víctor expresa, la preocupación que tiene, lo que dice el doctor Oscar Mario y la doctora Catalina. Hay otro elemento clave y fundamental, y es que nosotros debemos partir de una formación integral. A través de la historia nos han dicho, listo, hay que educar al hombre, pero hay que educarlo desde lo motriz, desde lo intelectual, y en algún momento la religión pues como que se metió para ayudar en esa formación integral del ser humano, ¿cierto? Pero si nos devolvemos a la historia, los grandes pensadores siempre practicaban deporte. Entonces, hablar de pronto datos no muy concretos o no muy científicos, pero a usted donde encuentra libros de historia le dicen que Sócrates, que Aristóteles, que Platón, ellos iban al gimnasio, algunos fueron instructores, otros enseñaban ajedrez o jugaban ajedrez. Y recordemos de dónde nacen los deportes, ¿cierto? Nosotros no podemos quitarle ese elemento, y la razón de ser del trabajo, tanto a nivel deportivo como a nivel recreativo, es el movimiento corporal humano. Y a ese es al que nosotros le debemos prestar un poquitico más de atención cuando estamos trabajando con grupos poblacionales que no son deportistas de alto rendimiento y con los deportistas de alto rendimiento. Y aquí hay un fenómeno claro, que en el deporte de alto rendimiento, ¿qué hacen los entrenadores? Recogen lo que les mandan desde la base, y muchas veces lo que les mandan desde la base no es bueno. Y que hay personas que rompen con la norma. Pues a mí, que me ha gustado más el fútbol, les voy a hablar de uno, Garrincha. Desde que nació, el médico dijo que primero que jamás iba a caminar,
Segundo, que se murió a los 4 años y terminó siendo considerado por algunos el mejor futbolista del mundo. Biomecánicamente era un desastre. Pero cuando iba a competir, los resultados eran muy buenos, porque los deportistas, los entrenadores deportistas también buscan es la efectividad sobre la estética. Bueno, mi profe y los demás panelistas de este webinar, ¿por qué no nos vamos a lo práctico? ¿Cómo cualquiera de nosotros que está acá escuchándolos puede iniciar un programa de prevención de lesiones? Yo les voy a poner un ejemplo. En el semestre pasado y este semestre, que fue virtual con los estudiantes de educación física y entrenamiento de acá del instituto, les puse esa misma tarea. Muchachos, vamos a diseñar un programa de prevención de lesiones. Profe, pero es que estamos en la casa, pero es que ¿con qué? Pero es que ¿cómo llego a las otras personas? Pero es que no, listo, entonces venga, busquemos antecedentes, caractericemos la población mediante los medios que tengamos, virtuales, de encuesta, llamada, fotos, miremos cómo podemos ayudarle a la gente que está en la casa y hagámosle un programa. Para muchos de ellos es que no me corresponde, pero es que eso es del fisio, no, pero es que eso es del médico, no, es que eso son para las entidades. Contémosles a esos estudiantes y a esas personas que nos están viendo cómo podemos implementar ese programa. ¿Cuál sería como ese paso a paso que según ustedes, que ustedes ya han estado viendo su realidad? O sea, estamos hablando de Urabá, estamos hablando de Marinilla, estamos hablando de La Ceja, estamos hablando del Club Deportivo X, que es pequeño, que tiene un entrenador, que si mucho tiene 2, y uno de esos 2 es empírico. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo los podemos orientar para que monten su propio programa de prevención de lesiones? Prendan los micrófonos. Claro, no es, la respuesta no es fácil. La respuesta tiene muchas aristas. La respuesta tiene tantas aristas como que me puedo comprometer en cualquier cosa que diga de más o de menos. Es muy difícil, porque es que he estado mirando la gente que se ha estado presentando y efectivamente es casi todo el departamento. Desde alguien que me decía por ahí, es que yo soy empírico y por eso la interdisciplinariedad no me sirve, hasta otro que decía por allá que era importante el trabajo multidisciplinario. La respuesta es completamente difícil. Y las otras aristas es que montar un programa de prevención en lesiones amerita pasar por 5 o 6 o 7, digamos así, estaciones. Conocer mi población, conocer lo que mi población hace, conocer los antecedentes lesivos de esas poblaciones, conocer parte de la vida social de esas poblaciones. Entonces, mira que la respuesta no es como tan fácil. Y instaurar un programa de prevención de lesiones definitivamente para una sola persona necesita de una muy buena preparación académica. No estoy diciendo que los que no tienen la academia y solamente han estado en la experiencia no tienen. El mejor dúo de trabajo son un académico y el que ha experimentado toda la vida. Ese es el mejor dúo. Entonces, ese es mi aporte. Yo pienso que hay que conocer muchos elementos para poder iniciar ese programa de prevención. Y me disculpan que de pronto haya sacado como el rabo. Yo estoy un poco de acuerdo, perdón, Caro, que te interrumpa. Es un proceso, es que planificar es un proceso. Planificar cuando hay tantas variables es un acto de responsabilidad muy grande, muy alto. Entonces, el proceso tiene que empezar con un conocimiento de mi entorno, de las necesidades de cada población, de cada individuo. Entonces, es complejo porque es el tiempo el que me va a ir dando información. Entonces, voy a colocar de pronto un paréntesis aquí, lo que pasó un poco en pandemia, no sé si alguna vez lo hablamos, con el tema, por ejemplo, si es virtual, la responsabilidad es muy grande cuando yo tengo una información de este lado de la pantalla, pero no sé cómo lo están haciendo o ejecutando al otro lado de la pantalla. Entonces sería incoherente yo decir que estoy previniendo lesiones cuando no puedo corregir, ni puedo chequear, ni puedo orientar de la mejor manera al que me está recibiendo mi idea, mi intención, pero resulta que no puedo ejecutarlo bien porque
hay diferentes, de pronto esto que estamos haciendo aquí nosotros del Zoom, sí, sí da de pronto más para eso, pero de pronto un Instagram donde las redes sociales ya ahora el que está en la pantalla dirigiendo no tiene cómo ver el que está al otro lado, el índice es más ¿cómo se dice? Más alto el riesgo, perdón. Entonces, es muy complejo hacer un plan de prevención en esa situación, a no ser que te dejes, arranques desde una base de inicio que sea el tiempo, para que analices, para que mires qué objetivos tiene fulanito, peranito, para irlo ejecutando. Si toca, desde el punto de vista, yo que invitaría, si toca a cada uno, ojalá individualizar cada trabajo, porque somos obviamente diferentes y cada uno tiene sus diferentes situaciones. Bueno, Profe Carlos Mario. yo creo que hay 4 elementos básicos para intervenir acá. Primero, sí o sí hay que evaluar. A partir de la evaluación, nosotros diseñamos o proponemos. ¿Qué se diseñó? ¿Qué se propone? Pues un plan de trabajo con el sujeto al cual vamos a intervenir, ¿cierto? Ejecutamos ese programa, ese plan, esa guía o ese trabajo. Y lo otro es que hay que estarlo controlando. Evaluar significa o representa pues que en lo posible nosotros tengamos el profesional idóneo para evaluar. Los programas de salud deben de estar en la medida de las posibilidades en cabeza de un médico. Y ojalá haya un médico en deporte. A partir de ahí salen los otros profesionales, comenzamos a aparecer que los educadores físicos, que el fisioterapeuta, que el redactador, que el nutricionista, pero tiene que haber un elemento clave en esto, ¿cierto? Ellos diseñan las evaluaciones, no tienen que ser complejas. Hay otros programas que nosotros conocemos a nivel departamental y a nivel nacional, donde los profesionales salen y hacen las evaluaciones y no son muy complejas con la población, pues buscando otras cosas diferentes a las que nosotros buscamos, ¿cierto? Pero los profesionales, por ejemplo, me disculpan, pero aquí quisiera hablar de un programa que nosotros tenemos en Medellín, donde se está evaluando a la niñez, pero se está demostrando que nada nos ganamos nosotros con evaluar y encontrar deficiencias si no las cogemos y las concatenamos con otras profesiones o con otros profesionales distintos en el momento de ir a intervenirlos, ¿cierto? Es difícil pensar de que yo puedo evaluar a alguien que tengo detrás de la pantalla, eso es muy difícil, pero al menos sí puedo hablar con él, al menos sí puedo hacer una videollamada. Bueno, ¿usted quién es? ¿Qué hace? ¿Usted por qué me está buscando a mí? Porque es que nos dimos a la tarea de montar programas y los lanzamos para un grupo que no sabemos cuál es, dónde va a llegar. Y a partir de este momento que está viviendo el mundo, yo creo que se multiplicó el trabajo de los fisioterapeutas y de los médicos, porque es que aparecieron más lesiones. Porque la gente que hace lo que el otro le está proponiendo que haga, ¿cierto? Y tenemos que ser, es una indicación, ¿cierto? Tenemos que ser muy respetuosos en el momento de montar un programa para que los demás lo observen. Ese sería como más o menos lo que yo pienso que podríamos hacer. Catalina, para cerrar esa parte de cómo iniciar ese programa, yo sumo una pregunta. Si empezamos por los patrones de movimiento básicos, si empezamos por lo básico, por lo que de pronto nosotros consideramos o ustedes consideran que le conviene a la población en general, ¿eso podría ser un inicio de un programa de prevención? Volver a lo básico con patrones de movimiento básicos, mejor dicho, a la primaria, como decimos. Sí, pues sí, digamos que la primera respuesta con respecto a eso sería sí, definitivamente corregir esos errores básicos, pues empezaría uno por ahí, porque uno siempre tiende a asumir que esos ya existen y empieza de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces yo pienso que tener la idea de que eso puede estar ocurriendo, pues me parece que sí es lo primero. Mirar, está en la evaluación, en el momento que uno evalúa a la población, decir, ok, hace falta esto, la población que yo estoy manejando la veo deficiente en esto, entonces empecemos por ahí. Entonces ahí empezamos, volviendo un poquito a lo que comentaron mis compañeros, y yo quiero resaltar 2 cosas. Y yo creo que la primera es algo que dijo Víctor, que definitivamente
cuando uno va a implementar un programa de prevención de lesiones, está asumiendo una responsabilidad. Y por eso luego el profe Carlos enfatizó de que ojalá sea liderado por un médico, ¿sí? Porque uno, cuando alguien plantea un programa de prevención de lesiones, está tomando un rol en la salud de esas personas que uno va a estar, con las que va a estar trabajando. Está asumiendo que uno va a hacer algo que va en pro de la salud de las personas y está manipulando, digamos, la salud de las personas. Entonces me parece que lo primero que todo es tener en cuenta que esa persona que asume ese rol, ¿cierto? Está asumiendo una responsabilidad, ¿sí? Lo primero que tiene que saber es, y yo entiendo lo que estás planteando, Caro, y es que pues no todos contamos con el equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa con esta persona en este pueblo que además es el profe pues porque tiene ese entusiasmo y tiene esa entrega y todo, pero de pronto no tiene la formación, pero quiere ayudar a su población de unos niños entre 10 y 15 años para que se reúnan después del colegio y hagan algo de educación física, ¿cierto? Eso es mucho mejor que simplemente sentarse atrás y no hacer nada. Pero entonces ya definitivamente es listo. Entonces va a ser me parece que en el momento que uno pone un programa de prevención de lesiones, sí necesita un direccionamiento, algo de formación, ¿cierto? Y yo pienso, si en esas poblaciones no existe esa posibilidad, sería interesante pues que existiera, o no sé, aquí hablando de, obviamente de la universidad y todo, un sitio donde se puedan asesorar, ¿sí? Un vínculo, decir, listo, no sé hacer esto, es importante, esta es mi población, ¿con quién me asesoro? Y de pronto buscar con quién asesorarse para poder arrancar o que le oriente cómo hacerlo en esa población que él tiene. Porque es muy diferente esa población de pronto, que además en ese sitio, con esa población puntual, sí son niños que montan la bicicleta o van caminando todos los días al colegio. Es diferente de pronto alguien en una gran ciudad que de verdad que coge el bus, ¿sí? Entonces me parece que es importante identificar esa población y decir, listo, los 10 niños con los que yo trabajo, esta es la condición. Y yo me he dado cuenta que cuando llegan a los 15 años, la mayoría se están quejando de dolor en tal sitio. ¿Qué será? ¿Cómo hago para evitar eso? Y en ese momento buscar el asesoramiento para poder tratar de implementar algo parecido a un programa de prevención de lesiones. Y volviendo a lo inicial que hablamos, que realmente en un programa de prevención de lesiones es multifactorial. No es solo los ejercicios que tengo que hacer, sino son varias cosas que tengo que tener en cuenta para prevenir lesiones, que es también la parte nutricional, la parte del descanso, los otros factores que influyen en esta población, ¿sí? Si tienen que rendir en el colegio, si tienen además que ayudar en su casa o en los negocios de los papás, en la tienda, tal. Hay muchos factores que influyen para poder prevenir las lesiones. Entonces, me parece que lo primero, empezar un programa de población de lesiones, hablando de un país como Colombia, con tantas regiones tan diferentes y tan variadas en sus condiciones y necesidades, es complicado. Yo creo que primero que uno tiene que decir, es lo primero, identificar su población, antes que cualquier otra cosa. Gracias, Catalina, para sumarle a la responsabilidad que Oscar Mario siente al responder, quiero resaltar que todas estas personas que nos están escuchando, tal vez hoy sea la primera vez que escuchan que ellos pueden hacer un programa de prevención de lesiones y que puede que lo que nosotros estemos diciendo acá estén tomando nota y hoy mismo empiezan a caracterizar su población. Entonces, para que respondamos la siguiente pregunta con esa responsabilidad que les acabo de echar encima. ¿Cuántas veces a la semana se deben programar dentro de las sesiones de entrenamiento el programa de prevención de lesiones o esos ejercicios o esas estrategias específicas dirigidas a la prevención de lesiones? Yo sabía que se iban a quedar callados un momentico. Entonces, quiero Claro, es que sigues tirando preguntas que complican la situación, porque es que tengo una impresión al fondo y es que de una u otra manera estás tratando de justificar algo. Y me preocupa mucho que estés tratando de justificar algo
porque definitivamente, como lo acaba de decir la doctora Catalina, y creo que todos lo hemos dicho, esto no es de una sola persona. Entonces esto nos obliga a buscar, y voy a hablar de política, unas políticas públicas, unas políticas de volver, pelear por ese educador físico que nos han ido quitando poco a poco, por esas horas que poco a poco nos han ido quitando, quizás por ese médico de la familia, por ese médico que lo tengo ahí en la esquina de mi casa, en la cuadra. ¿Sí me entendés? Sería políticamente hacer unas políticas que nos procuren pensar en programas no solo de prevención de lesiones, sino en programas de prevención de la próxima pandemia que la llamo obesidad. En la entidad en Indeportes, ayer presentamos el libro de la investigación del escolar antioqueño, donde a 6.000 niños del departamento les hicimos unas evaluaciones físicas, les hicimos unas evaluaciones psicosociales, unas encuestas nutricionales, y nos encontramos que el 40% de esos 6.000 y pico de niños ya están con sobrepeso o con obesidad. Dios mío, y los datos no los tomamos en época de pandemia. Entonces yo pienso que hay que ir, lastimosamente hoy, con esto hay que comenzar a pensar en más adelante, en otras cosas como más grandes. Víctor, ibas a decir algo al respecto. No, claro, básicamente es que es muy complejo porque como esto es de procesos y es básicamente redundar un poco lo que ya se ha dicho y es de grupo interdisciplinario, de volver a, o sea, de volver o lograr tener un entorno ideal donde el doctor Oscar lo ha dicho, que es de una base mucho más fuerte, unas bases de política pública y salud pública, donde tenemos que apuntarle también. Entonces, básicamente, reforzar eso y tratar de enviar el mensaje que de donde estemos nosotros, en cualquier parte donde estemos de Colombia, de nuestro país, hacer nuestro mejor trabajo con la responsabilidad más alta del mundo hasta donde podamos llegar, porque muchas veces pecamos por los dos extremos, desde mi punto de vista. El extremo de no hacerlo y no arriesgarnos y no hacer nada, o al extremo de tratar de hacer mucho cuando no sabemos. Entonces yo pienso que si manejamos esas dos líneas de extremo y buscamos un punto de equilibrio entre esos dos conceptos que acabo de precisar, pienso que podemos, a pesar de la situación que vivimos, ir sumando un granito de arena en nuestro país desde la parte de formación deportiva en cada uno de nuestros lugares. Resaltemos entonces, evaluar, caracterizar esa población, identificar los factores de riesgo que tiene esa población y planificar todas estas estrategias preventivas dentro del plan de entrenamiento o el plan de trabajo físico que tiene esa persona. Uno, para evitar una sobrecarga, un sobreentrenamiento, y dos, para estimular de la manera adecuada en el tema de la prevención. Vamos así, profes, vamos hilando bien como la idea. ¿Hasta ahí? Sí, Cari, quiero complementar un poquito, exacto, ya a lo último que tú acabas de mencionar ahí, también, digamos que ya teniendo en cuenta lo que ya dijeron mis compañeros, y tu pregunta específica que es cuántos días a la semana, ¿cierto? Digamos que ahí se unen las dos ideas, porque hay cosas que no se pueden decir, es que son tantos días. Estamos hablando de prevención de lesiones, es un programa multidisciplinario y multifactorial. Por ejemplo, la parte alimentaria y de hidratación, pues eso es todos los días. Todos los días uno debe comer adecuadamente, todos los días debe uno hidratarse bien, todos los días debe haber un tiempo de descanso adecuado. Entonces, digamos que esa parte del programa es diario. Hay ejercicios que ayudan a prevenir, como estiramientos que se deben hacer todos los días. Entonces, el profe puede meterlos dentro de la parte de calentamiento o al final del entrenamiento. Sí, eso se puede hacer diariamente. Hay otros ejercicios que eso lo maneja mejor un preparador físico, un entrenador, que no se pueden hacer todos los días, que no se pueden hacer días seguidos, entonces toca repartirlos a lo largo de la semana.
¿sí? Eso como para unir las dos ideas, porque en realidad sí es algo tan grande que para hacerlo bien ya necesitaríamos ir a algo ya más de determinaciones a nivel gubernamental. Pero digamos, en el día a día, lo que tú estás preguntando específicamente, que cuántos días a la semana, pues yo creo que sería un poco más, y de pronto ahí en eso más el profe Carlos puede contestar, en cuanto a cuántos días hace un ejercicio, ya hablando de la parte de ejercicios, en toda la prevención de lesiones, ejercicios, ¿cierto? Netamente. ¿Cada cuánto? Pues hay unos que se pueden hacer todos los días, se pueden involucrar y meter dentro del calentamiento o dentro de algo del entrenamiento, y hay otros que no se pueden hacer todos los días. Entonces yo creo que ahí es resumiendo un poco lo que estamos comentando. Profe Carlos. Bueno, dentro de mi experiencia, ¿no? Como estamos hablando de deportes y deportes de alto rendimiento, entonces tendremos que partir de cuál es la planificación que tiene ese entrenamiento, cuál es la competencia a la que se está sometiendo ese equipo o ese deportista, cuántas veces en la semana van a entrenar ellos, cuántas veces a la semana van a competir, cuántas veces en la semana les toca viajar, cuáles competencias tienen a nivel nacional y cuáles competencias tienen a nivel internacional, ¿cierto? Pero todo eso, pienso yo, se debe resumir en algo que se llama la planificación. Recordemos que la planificación se puede definir como la organización racional y sistemática del trabajo con base en unos objetivos previamente trazados. Antes de arrancar la temporada tiene que estar eso listo. Vea, las competencias a donde va a ir este deportista, a donde va a ir este equipo, son estas. Vamos a tener tanto tiempo para desarrollar los periodos del entrenamiento en ellos. Vamos a trabajar tanto en microciclos, tanto en mesociclos, tanto en macrociclos. Entonces, considero que ya uno debería meter los programas de prevención dentro de esa planificación del entrenamiento, para no terminar asumiendo cargas extras del deportista, porque en la marcha nosotros encontramos en él que había que hacerle programas de planificación. Aquí es importante partir de los criterios del entrenamiento. Y recordemos que el primer criterio del entrenamiento pues, es la individualización. Nosotros estamos trabajando con uno, así sea de deporte de grupo. Entonces es a él al que deberíamos someter. Aquel señor tiene estas deficiencias específicas, entonces reforcémoslo con estas cositas. ¿Cuándo? Antes de la competencia no lo podemos hacer. Después de la competencia puede ser más fácil realizarlo. Hay una cantidad de elementos que nos llevan a nosotros a determinar cuántas veces y cuál es el momento ideal en que vamos a hacer la intervención en los programas de prevención de lesiones en los deportistas de alto rendimiento. Profe, muchas gracias. Hay una pregunta reiterada en el chat y la doctora Catalina ahorita mencionó o resaltó que la flexibilidad o que los estiramientos pueden hacer parte de un programa de ejercicios de prevención de lesiones. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta cualidad específica? Los estiramientos, hablo yo entonces, muchachos. Caro, la literatura, yo he encontrado en la literatura varias respuestas, varias investigaciones donde nos hacen énfasis en estiramientos dinámicos, estiramientos estáticos, unos son favorables, otros más, otros menos. Pero cuando uno está en el día a día con el deportista, uno se encuentra con varios escenarios. Entonces resulta que para un deportista o un proceso de rehabilitación, un proceso de formación de algún deportista o de algún individuo, el estiramiento me ha favorecido. Y resulta que hoy leo la última investigación y resulta que hicieron un estudio donde, no lo tengo aquí para dejárselo, donde el estiramiento dinámico, no mostró una diferencia benéfica durante una cierta población versus la otra que no hacía, pero resulta que yo a mi individuo, a mi paciente, a mi población, siempre se las aplico y resulta que me es favorable. ¿Por qué me es favorable? Porque según me refieren los mismos usuarios o pacientes o deportistas.
Entonces, si está bien, y pienso que uno debe ir de la mano siempre de la evidencia y de la ciencia, también tenemos que ser muy sensibles con lo que refiere nuestro paciente y nuestro deportista. Si yo logro y veo un beneficio, yo personalmente lo incluyo en mi protocolo de trabajo, en mi unidad de entrenamiento, en mi unidad de rehabilitación, en mi unidad de trabajo. Entonces, básicamente, no es que, porque es que nos vamos siempre a los extremos de si es bueno o no es bueno. Yo pienso que al que le sirva y al que me sume, lo puedo aplicar siempre y cuando lo hago con responsabilidad y con conocimiento. Entonces yo soy como de esa línea personal y eso es mi opinión frente a la pregunta que estás realizando en este momento. Oscar Mario, ¿ibas a decir algo? En la pregunta anterior, pero a ver, vamos a flexibilidad. Ustedes saben que la flexibilidad es una suma de dos componentes grandes, de la capacidad de estiramiento y de la movilidad articular. Si vamos a hablar de gesto deportivo de rendimiento, eso debe ser una combinación muy adecuada. Hasta dónde estiro esa posibilidad que me da el músculo de acuerdo a la articulación que tengo. Y por ejemplo, desde la física existe un ángulo, una distancia óptima de estiramiento para generar la máxima fuerza posible. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de decir si la flexibilidad efectivamente sí me sirve o no me sirve. Y estoy de acuerdo con Víctor. Y en lo experimental, en la experiencia que uno tiene, hay cosas que la literatura, los papers no le dan evidencia. Pero es que el deportista se siente bien con eso y el día que hace eso rinde mejor. ¿Se lo voy a quitar? No, si a él le gusta matarse los 45 segundos, los 45 minutos antes de correr los 100 metros, ahí estoy al lado de él hasta que corra. Y así la literatura me diga que no, yo tengo un entrenador que siempre lleva 2, 3 deportistas a los Juegos Olímpicos y entrena al revés. Pues puchica, y es la experiencia de él, entonces me toca acompañarlo. Entonces yo creo que cuando hablemos de flexibilidad es importante diferenciar esos dos conceptos de movilidad articular y de estiramiento. Doctora Catalina, ¿tiene usted algún aporte especial respecto a esta cualidad física en el fútbol, en el futbolista? ¿Cómo lo manejan ustedes allí? No, en realidad yo creo que ese es reforzando un poco lo que ya dijeron mis dos compañeros. En realidad yo creo que va por ese lado. Cuando uno evidencia que un jugador o varios jugadores tienen una limitación en el movimiento evidente por las retracciones que presentan, pues sí toca corregir esas retracciones porque sí se presenta o se predispone a presentar una lesión y para no poder ejecutar adecuadamente su movimiento, ¿cierto? Echar un sprint, aumentar, hacer un cambio de ritmo, hacer un alargue. Entonces, me parece que en ese sentido me gustó la diferenciación que hizo el doctor Oscar en realidad, en que una cosa es estiramiento de elasticidad, digamos específicamente, y otra cosa es ya la capacidad de la movilidad articular que exista o no por retracciones. Y yo creo que cuando hablamos de prevención de lesiones o estamos hablando de la posibilidad, es más porque el movimiento articular está limitado por una retracción. Y la idea es que no esté presente esa retracción como tal, más que tenga una flexibilidad impresionante, ¿sí? Yo creo que más bien eso sería lo que yo comentaría al respecto. Bueno, profes, ya vamos a ir cerrando este conversatorio y a los participantes, profe, ya le doy la palabra, a los participantes queremos, tratamos de responder como todas sus preguntas, hilándolas como con el ritmo del conversatorio. Profe, le doy la palabra y voy a pasar como a las últimas preguntas del público. Bueno, lo que yo quiero acá es recoger la información, el concepto del doctor Oscar Mario, la doctora Catalina y de Víctor, ¿cierto? Recordemos que hay dos conceptos distintos, flexibilidad y elasticidad. Flexibilidad es la capacidad de realizar movimientos a nivel articular.
elasticidad, la capacidad que tiene el músculo de recuperar su forma una vez cesan las fuerzas que lo ejercen. Dentro del aprendizaje basado en la evidencia, uno ve que normalmente cuando un deportista sufre una contractura muscular, el programa ideal es vaya y estírenlo, ¿cierto? Pero cuando uno se va a estirar un deportista, uno rompe con lo que la academia le enseñó, o lo que la academia le enseñó a ustedes, porque yo tengo que aclarar, yo no soy fisioterapeuta, yo soy un educador físico gomoso de esto. Uno rompe con el AMA. Hay que recuperar los arcos de movimiento. Entonces, muchas veces recuperando los arcos de movimiento, el músculo vuelve a su posición inicial. Él pierde, por decirlo de alguna manera, la contractura que tenía y recupera su forma, ¿cierto? Esto es como cuando nosotros vamos manejando el carro, se nos prende el bombillo de la gasolina y lo quitamos para no volverlo a ver. Hay algunos estudios, ¿cierto? Hace 30 años, Fernando Queipo, creo que es el promotor de la kinesia, él dice, no, es que si nosotros no hacemos una evaluación integral es difícil encontrar soluciones, porque casi que aislamos por momentos cuando montamos esos programas de prevención de lesiones, casi que por momentos aislamos una parte del cuerpo para trabajarla, pero el cuerpo trabaja completico en su estructura cuando va a competir o cuando va a entrenar. Indispensable para nosotros partir o tratar de encontrar cuál es el origen del problema. Y cuando encontramos el origen del problema, pues podemos encontrar otras soluciones distintas. Muchas gracias, profe. Entonces, para darles, como continuar como con esos ítems importantes, ya sabemos que debemos caracterizar, en el chat nos escriben que si lo psicosocial tiene que ver en esa intervención multidisciplinaria, sí tiene que ver lo psicosocial, tiene que ver lo psicológico, lo físico, las habilidades básicas, la anatomía, toda esa composición física, anatómica, toda esa historia de salud, todos esos antecedentes de otra lesión, de enfermedades, toda esa composición corporal, el género, la edad, todo eso tiene que ver con los factores de riesgo intrínsecos que predisponen a un atleta a sufrir una lesión. Pero ¿qué hay de esos atletas que ya han estado lesionados? ¿En qué momento los involucramos dentro de un programa de prevención de lesiones? Ya sufrió una lesión, pasó por un proceso de terapia física, rehabilitación física, readaptación funcional, readaptación deportiva, que es otro tema del que hemos hablado en otros conversatorios. ¿En qué momento lo involucramos en el programa de prevención de lesiones? Profes. Yo creo que deben venir involucrados ya, dentro de esa parte del componente del entrenamiento deportivo que se llama el componente teórico. Eso tiene que, entre el entrenador, que es el dueño del barco, el que maneja el barco, el que define para dónde va su barco, y en este caso su barco es el deportista, creo que desde ese momento hay que comenzar a crear en los muchachos su adherencia a los diferentes programas de prevención que se tengan. Y de hecho estoy dando por hecho de que conocemos cuáles son las lesiones más frecuentes en esos deportistas. De hecho, estoy dando por entendido que tengo el programa instaurado con todos los componentes metodológicos necesarios. De hecho, ya debo dar por hecho que ya lo investigué, que ya lo contrasté, que ya lo he evaluado varias veces y que me ha dado resultado. Yo pienso que desde el mismo momento en que el deportista inicia un plan de entrenamiento, debe aceptar la existencia de los programas de prevención de lesiones. Y si ya se lesionó, mucho más. Y si se lesionó isquiotibiales, mucho más. O si tiene otros factores de riesgo que hasta el momento no le han precipitado una lesión, mucho más. Entonces, bueno, ese es mi concepto.
Claro, permiso. Yo me iría con lo que acaba de decir el doctor Oscar, un paso más atrás. Desde que empieza su proceso de rehabilitación, el deportista hay que irlo concientizando de ese plan de prevención. Porque es que, por experiencia personal y profesional, lastimosamente la mayoría de deportistas se dan cuenta de la importancia es cuando sufren una lesión. Lastimosamente son poco preventivos y más curativos, por llamarlo de alguna manera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esperan o esperan, no, pasa la situación y ahí entra una mayor concientización de que tienen que hacer su programa o su parte de programa de prevención después de una lesión. Entonces, desde que entran a fisioterapia, yo lo manejo de mi experiencia, ya se lesionó, empecemos este proceso y desde ahí empezarlo a concientizar, educándolo, hablándole, diciéndole la situación en la que está y que tenemos que tratar de evitar con el paso del tiempo y que tiene que llegar más fuerte y continuar con su proceso y evitar otra vez esta nueva situación. Pero lastimosamente es muy común uno ver los deportistas que aprenden después de la lesión y no antes de que suceda. Yo pienso que eso es un trabajo también de mucha responsabilidad por parte de nosotros hacia ellos, de emitirles ese concepto, de dejarles muy claro que no esperen a que se lesionen para que creen para que creen una mayor conciencia de una situación preventiva de lesión. Entonces, yo pienso que o por lo menos yo lo manejo así, cuando llegan pacientes lesionados, desde ahí empezamos el proceso de prevención, concientizándolos mucho. Cuando llegue ese momento, obviamente, empezar el programa ya activo de los ejercicios puntuales y específicos se inicia, pero también la invitación es a que los llevemos y que los invitemos a que no esperen a que se lesionen para que empiecen su proceso de prevención de lesiones. ¿No les ha pasado que llegan deportistas lesionados de 14, 15 años con una historia de proyección, que no, que es proyección de tal deporte, pero llegan lesionados y uno dice, siquiera se lesionó, porque usted no pasaría de los 18 años siendo deportista con esas condiciones en las que está, ¿cierto? Y que la lesión más adelante podría ser incluso peor, ¿cierto? Esta es una realidad. Bueno, profes, yo creo que para poder cerrar, yo les voy a dar la palabra a cada uno para que cierren, empezando entonces por el profe Carlos, luego Víctor de nuevo, para que haga un cierre de este conversatorio, al profesor Oscar Mario, el doctor Oscar Mario, y por último, la doctora Catalina Chica. Lo voy a hacer de esta manera porque quedan muchas preguntas en el chat, muchas preguntas sobre la mesa, que es precisamente como este revolcón académico al que nos estamos enfrentando en este momento desde el instituto, porque entonces queremos lanzar un nuevo pregrado, pero entonces tenemos que decir, listo, ese pregrado va para quién, dónde lo vamos a hacer, ¿qué opinan ustedes los profes? ¿Qué opinan ustedes las personas que nos están viendo? Si lo necesitamos, no lo necesitamos, pero lo que nos queda muy claro es que la cultura preventiva debe ser superior a la cultura curativa, y nos queda muy claro que el trabajo de prevención de lesiones de origen deportivo o de origen desde la actividad física como tal es un trabajo multidisciplinar, ¿cierto? Entonces, que no es cuestión de una sola persona quien pueda desarrollar, liderar, diseñar y ejecutar el programa. Y nos queda muy claro que el personaje o el actor principal de la prevención es el deportista. Profe Carlos Mario, sus palabras de cierre para este conversatorio. De este conversatorio de este 2021, ya venimos con varios conversatorios de readaptación, de prevención, y creo que esas preguntas que les quedan a las personas participantes de este webinar, lo que nos va a motivar es hacer un nuevo conversatorio para continuar con el tema. Profe. Bueno, yo quiero aquí hacer uso de las palabras del filósofo Luis Guillermo Ángel. Él es el Memo Ángel, ¿cierto? Él decía que la mejor forma de equivocarnos como sociedad es cuando rompemos con la norma. La mejor forma de equivocarnos como entrenadores o como orientadores de procesos es cuando nosotros rompemos con la norma, cuando queremos llevar al deportista más allá de lo que él nos puede dar.
o cuando el deportista quiere ir más allá de lo que él puede dar. Eso. Lo otro es que no se trata de combatir aquí el riesgo, ¿cierto? Se trata más bien de preverlo, aceptarlo y convivir con él. Esa sería como la conclusión mía en el conversatorio. Muchas gracias, profe Carlos Mario, conocido como el Monolín. A todos los participantes, pues recordar las palabras del profe Carlos Mario y agradecerle, profe, de parte del instituto. Usted sabe que es muy importante para nosotros y en este momento, en esta formación de un nuevo pregrado y en reforzar todas la parte de currículo de la licenciatura, de una educación física y del pregrado en entrenamiento deportivo. Profe Víctor. Caro y compañeros, antes de la despedida, entonces agradecerles a todos ustedes por la invitación y a los participantes por estar ahí con nosotros. Básicamente es enviar un mensaje de que lo que decía ahorita, desde donde estemos trabajando, desde donde nosotros estemos enviando un mensaje o realizando nuestra profesión asistencialmente o sea administrativa, desde el punto de cualquiera que sea su función, hacerlo de la mejor manera dentro de los parámetros y dentro de las bases profesionales claras que todos tengamos. Entonces es una invitación a sumar, a aportar nuestro granito de arena de educar básicamente al deportista, si tenemos pacientes, si tenemos deportistas en formación, siempre sumar a educar, a sumarles conceptos, a invitarlos a que estén en movimiento, a que tengan una calidad de movimiento alta, a que sean conscientes de realizar su actividad física y su ejercicio. Y desde donde estemos, de pronto a veces nosotros como seres humanos tenemos, la excusa es lo más fácil a veces. Yo no llego hasta allá porque no tengo este recurso, yo no hago esto porque de pronto no tengo la forma, o es que tal cosa que no tengo del ente gubernamental de donde yo esté desarrollando mi actividad. Entonces yo pienso que dejar eso un poco al lado y hasta donde usted pueda dar lo máximo en pro y en beneficio de su deportista, de la persona que tiene a cargo, con toda la responsabilidad del mundo. Como le decía la doctora Catalina ahora, estamos tratando, es la salud de las personas, es la salud, no es un objeto, no es una situación diferente a la salud de las personas, como lo dijo el doctor Oscar Mario ahorita. La pandemia que sigue es la obesidad. Totalmente de acuerdo con eso. Entonces, basado en todo eso que se nos viene y lo que estamos, ese es mi mensaje de despedida y otra vez muchas gracias. Doctor Oscar Mario. Carolina, muchas gracias por la invitación al instituto, a la universidad. Muchas gracias a mis compañeros por compartir su conocimiento, su experiencia. Definitivamente hablar de prevención, no solamente de lesiones, es algo que implica un cambio, que implica un proceso de trabajo de diferentes áreas, que implica un respeto por cada una de las profesiones, que implica tener muy claro, en lo que he sido reiterativo durante toda la tarde, tener muy claro cuál es la línea que delimita mi accionar y cuáles son las líneas donde mi accionar puede ser compartido con otras áreas. Tenemos una labor muy grande cuando hablamos de prevención y es, movámonos, hagamos actividad física, dejemos de montar en el carro y más bien peguémonos la caminadita, siempre y cuando no haya mucho cobizo por ahí en la calle. Debemos promover la actividad física y el deporte. Muchas gracias por la invitación. Doctora Catalina. Gracias, que no me dejaste de últimas, ¿no? El saludo de la presentación ya de todos primera dijeron y todo. la conclusión de... Ay, no, pues Caroline, muchas gracias por la invitación. Y a mis compañeros, es un placer verlos a todos y compartir este espacio con ustedes. De verdad, sí es muy rico y oírlos a todos. Y agradecer al Instituto y a la Universidad de Antioquia por crear estos espacios y por crear estos espacios para hablar de este tema. Y yo creo que ahí es donde va mi conclusión, que es un tema que me parece importante que lo hablemos de esta forma como tan familiar para todos, involucrando a tantas personas y que la audiencia de verdad, como lo mencionamos, incluya
a personas pues, de diferentes regiones y zonas con disponibilidad a diferentes tipos de recursos y posibilidades, porque la prevención, en el fondo, aunque un programa de prevención de lesiones debe ir orientado por personas que tienen formación al respecto, la prevención de lesiones sí es responsabilidad de todos, ¿cierto? Y mi prevención de lesión es por responsabilidad mía y yo tengo una responsabilidad con ello. A mí me gustaría mucho que de esto quedara esa sensación, ¿sí? Tanto en el alto rendimiento, obviamente todo lo que tiene que ver con prevención de lesiones, esto, siempre hay afán de algo más importante. Hoy tenemos partido, mañana tenemos partido, entonces es más importante trabajar definición, pero pasado mañana tal cosa, entonces mejor hoy fortalecemos porque tengo que aumentar la masa muscular y tal. Y la parte que tiene que ver con los ejercicios específicos de prevención de lesiones, no, eso después, ¿sí? Y a nivel personal uno ve también en los gimnasios también, pues yo hablo con mis pacientes de mi consulta particular y es lo mismo, ¿sí? Has hecho trabajo core, estás haciendo, ay, no tengo tiempo, es que yo tengo solo una horita, entonces esa horita corro lo que tengo que correr y hago los ejercicios de fortalecimiento que tengo que hacer y ya es que no me da el tiempo para más. Y no pensar en, bueno, le quito 10 minutos a la corrida y le dedico esos 10 minutos a ejercicios que me ayudan a prevenir lesión. Entonces vuelvo y digo, desde ese nivel hasta el nivel del alto rendimiento y que el entrenador, por la urgencia que tiene de desarrollar cierta cualidad de pronto, ¿cierto? Se tiende a quedar de secundario este tema que de verdad es tan importante. Entonces yo sí agradezco que hayan puesto este tema en la mesa y que nos hayan dado este espacio para hablarlo y hablarlo con una comunidad grande. Muchas gracias, doctora Catalina, al doctor Oscar Mario, al compañero Víctor Jiménez y al profe Carlos Mario Álvarez por la disposición, por el tiempo, por la compañía, por compartirnos todos sus conocimientos, no solo en este conversatorio, sino que yo sé que los molesto cada vez que hay alguna situación académica e incluso personal, entonces les agradezco de todo corazón a todas las personas que están conectadas. En el chat les puse el link del canal de YouTube del instituto, de la parte de extensión, donde va a quedar colgado este webinar y donde están colgados todos los otros conversatorios y webinars que se han hecho durante todo este tiempo de confinamiento. Mucha salud para ustedes y muchos éxitos.